Bueno, chicos, aquí les voy a mostrar un poquito como para repasar lo que fueron los diagramas de Latimer, que los vimos hace como 2 clases, pero es como la última parte de esta serie, que era análisis básicamente de diagramas que contienen información redox. Entonces aquí les hice como un esquemita para que vieran más o menos la utilidad de estos diagramas, porque básicamente nos permite al mirarlo, relacionar o predecir el comportamiento redox que tienen especies relacionadas a un elemento en diferentes estados de oxidación, ¿sí? Entonces, al construir un diagrama redox, nos permite ubicar básicamente en una sola línea toda la información electroquímica de especies relacionadas de un mismo elemento, ¿no? Además, los diagramas de Latimer nos permiten analizar el potencial, digamos, de reducción de especies que no están adyacentes, es decir, especies que se forman por intercambio o que ganan o que pierden más de un solo electrón. Es decir, viendo el diagrama de Latimer podemos calcular el potencial de reducción, digamos, de las especies que están en los dos extremos o que están en un extremo y en la mitad del diagrama. No únicamente tenemos esa información de las tablas, que es al perder o al ganar un único electrón. Y lo otro, que es lo que creo que más relaciona con los diagramas de Latimer, es que nos permiten ver la parte de estabilidad, eso que llamamos desproporción o dismutación, que es muy simple el analizarlo, digamos, porque tenemos que ver que el potencial de la especie que se encuentra a la derecha es mayor que el potencial de la especie a la izquierda, y de esa manera decimos que la especie desproporciona o dismuta, lo que implica que esa especie no es estable, porque se oxida y se reduce, tiene la capacidad de hacer ambas cosas, ¿sí? Les preparé un par de problemitas que no están en la guía, sino que están en los libros que Elena les dijo que consultaran acerca de este tema, que son el Atkins y el Petrucci. El Atkins, la versión que tiene Elena está en inglés, yo no conseguí la versión traducida tampoco, así que si les cuesta un poco entenderlo o algo, por eso puse los problemitas que me parecieron como más representativos, se los puse acá para que repasen un poquito y lo vean. Fíjense que este problema, les dice que usen el diagrama de Latimer del cloro para determinar el potencial de reducción de clorito a cloro. Que escriban la ecuación balanceada para esta semirreacción. El clorito, si se fijan en el diagrama de Latimer, tiene y si lo calculan, digamos, el cloro en el clorito tiene un estado de oxidación más 3, mientras que el cloro es la molécula diatómica del cloro que tiene un estado de oxidación 0. Entonces, para pasar de más 3 a 0, el cloro debe ganar 3 electrones. Entonces, ese potencial no está en las tablas. Ese potencial de reducción no lo encontramos en la tabla, sino que tenemos que relacionarlo con, digamos, reacciones consecutivas para que él pueda ganar la cantidad de electrones para pasar de más 3 a 0. Entonces lo que hacemos básicamente es escribir las reacciones de reducción que necesito, que requiero para que el clorito pueda llegar a cloro. Entonces, si se fijan en el diagrama de Latimer, del cloro tenemos que pasar de clorito a clorato, y esta especie es la que pasa a cloro. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos las reacciones de reducción consecutivas, ¿sí? Primero gana 2 electrones, tiene este potencial de reducción asociado, potencial estándar de reducción, el que está sobre la flechita del diagrama de Latimer, y luego gana el otro electrón que requerimos para poder formar el cloro. Estas reacciones, al sumarlas,
vemos que esta especie que tuvimos que incluir desaparece porque queremos que, porque a partir de una hemirreacción se genera y en la otra se estaría consumiendo. Entonces, esta reacción global me permite a mí relacionar las dos especies que me están pidiendo que relacione a partir del enunciado. Pero, ojo que al sumar estas dos hemirreacciones, yo no puedo simplemente sumar los potenciales de reducción y decir que el potencial de reducción global de esta reacción sería X. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, el potencial no es una función de estado que podamos sumar así de simple. Nosotros podemos calcular la variación de potencial de un proceso redox siempre que haya una reacción de oxidación y una reacción de reducción. Pero en este caso nosotros estamos sumando dos reacciones que son de reducción. Entonces no está ocurriendo un proceso redox, entonces nosotros no podemos sumar esos dos potenciales de reducción para obtener uno total. Pero si recordamos las clases anteriores, las clases que dio Pedro, nosotros sabemos que el potencial de una reacción está relacionado con una función de estado que es delta G, ¿sí? Entonces, si nosotros recordamos eso, recordamos que delta G es una función de estado y que está relacionada con el potencial mediante el número de electrones intercambiados, la constante de Faraday, entonces nosotros sí vamos a poder calcular el potencial de dos especies que intercambian más de un electrón, que no se encuentran consecutivas en el diagrama de Latimer. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos mediante la suma de los delta G, ¿sí? Porque el delta G es una función de estado, entonces sí podemos sumarla. Acá les recuerdo un poquito esto, que creo que lo desarrollaron con Pedro. De este lado les coloqué como la forma general de hacer esta relación, ¿sí? Nosotros tenemos dos reacciones de reducción consecutivas y queremos relacionar la del extremo izquierdo con la especie del extremo izquierdo con la especie del extremo derecho. ¿Sí? Tenemos que calcular este potencial de reducción. Lo que vamos a hacer es, esto es todo sustitución, digamos, de la relación que conocemos, de delta G con el potencial de reducción, ¿sí? De los tres estados. Este es el que queremos calcular, que sería el 3, que sería como el total, con los potenciales de cada una de estas hemirreacciones de reducción. Nada, acá como pueden ver, si yo saco factor común de este lado, elimino la constante y el signo con los de la izquierda de la igualdad, y de esta manera, despejando, pues puedo obtener entonces el potencial de relacionado con la reducción que yo requiero, ¿sí? Y ahí toma en cuenta el número de electrones que se intercambia en cada una de las hemirreacciones de reducción, ¿sí? Y ven que es dependiente entonces también del número total intercambiado. Esta es la forma genérica, digamos, de analizarlo, y esta es, en el lado derecho pueden observar cómo sería aplicado entonces a lo que yo quiero, que es analizar el potencial de reducción para llegar de clorito a cloro, ¿sí? Simplemente sustituimos los valores que conocemos, que son el potencial de reducción de clorito a clorato y de clorato a cloro, y el número de electrones intercambiados en cada uno de los pasos, y de esa manera obtenemos entonces, ahí sí, el potencial que nos están pidiendo, que es el potencial de reducción de la especie de cloro, que tiene estado de oxidación más 3 a estado de oxidación 0. ¿Les quedó claro todo esto? ¿Ya lo habían visto con Pedro o hay algo nuevo? No sé si tienen alguna duda acerca de esto. ¿No? ¿Nada? Por ahora el chat no tiene nada. Bueno, seguimos entonces. Porque acá termina, digamos, este problema, que es básicamente entender eso, tener claro que los potenciales consecutivos de reducción no se pueden sumar, pero se pueden relacionar mediante una función de estado, que es el delta G. ¿Sí? Bueno, entonces, este es otro problemita. Es más clásico, que creo que Elena lo explicó, pero lo repasamos un poco, no me acuerdo si se hizo el cálculo así completo. Dice,
Una parte del diagrama de Latimer para el oxígeno es esta que les muestro acá. Recuerden entonces el diagrama de Latimer, desde la especie más oxidada a la más reducida. Oxígeno, peróxido de hidrógeno, y sobre la flecha se encuentra el potencial de reducción relacionado con cada hemireacción. El peróxido de hidrógeno tiene tendencia a desproporcionar o dismutar, es decir, es inestable en solución ácida. Esa es la pregunta. Si miramos nosotros esta partecita del diagrama, acá la tengo con los números de estados de oxidación del oxígeno, que es la especie que me interesa, y nosotros simplemente al analizarlo, al mirar el diagrama, decimos, bueno, el potencial de la derecha es mayor que el potencial de la izquierda. Efectivamente, el peróxido de hidrógeno dismuta en solución ácida. Esa es parte de la respuesta, ¿sí? El entender eso es una parte de la respuesta, pero la respuesta, para que esté completa, para que quede claro que están entendiendo lo que están haciendo, entonces la forma correcta de hacer el análisis es planteando las reacciones de reducción y de oxidación que involucran al peróxido de hidrógeno. Entonces, importante que se está haciendo en medio ácido. Entonces, el peróxido de hidrógeno, para este lado, estaría sufriendo una reacción de oxidación. Entonces, peróxido de hidrógeno a oxígeno, planteamos la hemireacción de oxidación, potencial de reducción asociado, y el peróxido de hidrógeno hacia el agua, hacia la derecha, estaría sufriendo una reacción de reducción, porque estaría ganando un electrón más el oxígeno. Entonces, planteamos la reacción de reducción. Luego hacemos la suma total de estas dos reacciones. Los electrones se eliminan también los protones, y me queda mi reacción de óxido de reducción global. Tenemos potencial de reducción de ambas hemireacciones, y lo que tenemos que hacer para calcular este proceso, que sí es un proceso redox, es restarlas, digamos, el potencial de reducción de la hemireacción que se reduce, es decir, 1,76, menos el potencial de reducción de la especie que se está oxidando, que en este caso es de peróxido a oxígeno. Entonces, 1,76 menos 0,70 me da una variación de potencial estándar positiva. Esto implicaría que este proceso entonces es espontáneo, ¿sí? Porque el delta G me daría negativo. Acá les planteo otro problemita con algo que no solemos trabajar, que es plutonio. También está este problema, creo que planteado en el libro, y nos pide que, usando el siguiente diagrama de Latimer, que ellos nos lo proporcionan, porque no sé si nosotros tenemos en las tablas el plutonio. Este diagrama de Latimer está en solución ácida. Nos piden que discutamos si el plutonio 4 desproporciona a plutonio 3 y a plutonio 5 en solución acuosa. Ese es el ítem A. Entonces, nos dan el diagrama, las especies de plutonio de estado de oxidación más 6 a más 3, y los potenciales relacionados a cada reducción. Para contestar ese ítem, entonces, nos dicen que relacionemos el plutonio 4 con el 3, con el 5, y nos fijemos si desproporciona o dismuta. Entonces, sería como el extremo derecho del diagrama, lo que tenemos que analizar, ¿sí? Entonces tomamos este segmento, que es el que nos interesa, está en medio ácido. Esto lo queremos saber para hacer el análisis completo. ¿Por qué? Porque tenemos que plantear las hemireacciones de reducción y de oxidación, y el medio nos va a indicar cómo debemos básicamente balancear cada una de esas hemireacciones, ¿sí? Entonces, planteamos la hemireacción de oxidación, que sería de plutonio 4 a plutonio 5, que es la que está acá arriba.
balanceamos estas especies, fíjense que hay que tener cuidado porque acá hay oxígenos, acá no hay oxígenos, esto es en medio ácido, entonces siempre balanceamos del lado que necesitemos oxígenos con agua, y del otro lado con electrones, nos fijamos el número de, del otro lado con protones, perdón, nos fijamos el número de electrones intercambiados. La especie de plutonio 4 a plutonio 3 se reduce, acá no hay que balancear sino solo electrones, porque no tienen oxígenos ni hidrógenos relacionados. Y luego de plantear las M reacciones y de balancearlas, entonces podemos obtener la M reacción redox global y calcular el potencial redox de esta reacción relacionado con la reacción global. Fíjense que nosotros habríamos podido analizar o predecir que esta especie no disputa porque el potencial que está a la derecha es menor que el potencial que está a la izquierda. Eso lo podemos predecir simplemente al mirarlo y lo podemos corroborar después de hacer este cálculo. Acá les coloco para que recuerden que es el potencial de reducción del que se reduce, menos el potencial de reducción del que se oxida, y para dar respuesta entonces a la afirmación que nos están diciendo es que el plutonio 4 no desproporciona, no dismuta, no es inestable, ¿sí? Y luego nos piden que analicemos o que discutamos si el plutonio 5 desproporciona a plutonio 6 y a plutonio 4. Eso es básicamente hacer el análisis del extremo izquierdo del diagramita que nos están dando. Está el plutonio 5, que es el plutonio 4 y el 6. Si miramos acá el fragmento que nos interesa, nosotros vemos que el potencial de reducción de la derecha es mayor que el de la izquierda, así que podríamos predecir que efectivamente el plutonio 5 dismuta. Ahora esta predicción tenemos que confirmarla al plantear la reacción redox global, ¿no? Entonces, nuevamente, acá hay que tener en cuenta que estamos trabajando en medio ácido, ¿sí? Planteamos la M-reacción de plutonio 5 a plutonio 6, que es una M-reacción de oxidación. Planteamos la M-reacción de reducción, sí, a plutonio 6, perdón, de oxidación y de reducción, bien. Sumamos las M-reacciones, tenemos la reacción global, nos fijamos que esté bien balanceada, y calculamos el potencial, la variación de potencial relacionado a mi proceso de oxidorreducción. Nos fijamos que este potencial es positivo, eso implica que efectivamente el plutonio 5, o la sustancia que contiene plutonio 5, dismuta a plutonio 4 a plutonio 6, es decir, es una especie inestable. Acá les coloco nuevamente a qué se refiere que una especie sea dismute o desproporcione, es decir, que es una especie inestable, se oxida y se reduce a la vez. No sé si tienen alguna duda de este problema, es un poco más de lo mismo, pero son problemitas muy completos porque tienen que repasar más o menos todo lo que han visto de oxidorreducción, porque tienen que plantear reacciones, tienen que balancearlas y tienen que hacer la suma correcta para obtener la variación de potencial. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Yo estoy acá respondiendo el chat, no te preocupes, André. Porque creo que este era el último. Ah, no, aquí tenemos uno más. La pregunta es, ¿dismutan las soluciones de tiosulfato en medio ácido? Nuevamente el problema nos da el diagrama de Latimer y nos dice que el
tiosulfato está relacionado con azufre y con ácido sulfuroso, ¿sí? Podemos, no sé si el diagrama este viene del libro, así que yo le coloqué los estados de oxidación de cada una de las especies, como para verificar que está correcto el diagrama, ¿sí? Que va del más oxidado al más reducido, y ellos me dan los potenciales de reducción de cada una de las especies. Entonces, nuevamente, para hacer el análisis tengo que plantear la M-reacción de oxidación y la M-reacción de reducción. De anión tiosulfato a ácido sulfuroso, entonces ocurre la oxidación, es decir, la especie pierde electrones, mientras que de tiosulfato a azufre, la especie está ganando 2 electrones, así que se plantea la M-reacción de reducción. Es en medio ácido, así que cada una de estas M-reacciones son balanceadas con agua y protones. Fíjense la importancia del medio, porque también, si no fuese medio ácido, no podría estar relacionando esto con ácido sulfuroso, porque la especie no existiría en medio básico. Yo hago la suma de las dos de mis reacciones, después de balancearlas, y obtengo mi reacción global. Si yo me fijo en el diagrama, puedo ver clarito que la especie dismuta, desproporciona, porque el potencial de la izquierda, de la derecha, perdón, es mayor que el de la izquierda, y al hacer el cálculo de la variación de potencial, yo me fijo que efectivamente esta variación de potencial es positiva, entonces la especie dismuta o desproporciona. Acá solo les aclaré que al hacer el balance, a mí me quedaron, digamos, coeficientes estequiométricos múltiplos de 2 todos, así que lo que hice fue dividirlos todo entre 2 y me queda como más reducida, como la expresión reducida de la reacción global. Pero son exactamente equivalentes, así que si lo dejan con los coeficientes estos o estos, va a estar bien. Acá lo mismo, y lo que también les dejo acá en la presentación es un par de problemas adicionales, como para que practiquen un poco esto, porque en la guía no hay casi problemas de este tipo. Creo que hay, bueno, solo 2. Y, bueno, el libro, el que tiene más información es el Atkins, y está en inglés. Así que acá les dejo esto para que lo hagan. Si quieren hacer alguna consulta, pueden. La primera pregunta es si dismutan las disoluciones de mercurio en medio ácido. Esto pueden predecirlo, pero luego tienen que demostrarlo con la suma de las M-reacciones. El mercurio está en esta oxidación +1 y pasa a 0. Su potencial de reducción es menor que el de la izquierda. Entonces, esto me llevaría a mí a pensar que no dismuta, ¿no? Que es una especie estable porque el potencial de la derecha es mayor que el de la izquierda. Bueno, esto tengo que demostrarlo al plantear las M-reacciones. Es bastante sencillo porque, a pesar de que es en medio ácido, porque no tengo oxígenos ni hidrógenos, así que al plantear las M-reacciones solo tengo que balancear electrones. Y el otro ejemplito que les dejé, o el otro problemita que les dejé para que lo hagan ustedes, es este, que me piden que use el diagrama de Latimer para calcular el valor de potencial para esta reacción. Esta reacción, fíjense que les permite relacionar nuevamente oxígeno con peróxido de hidrógeno, pero les coloca esta especie acá que no es agua, sino que es otra cosa. Es superóxido eso, ¿no? Y André, superóxido. Exactamente. Habría que aclararlo porque eso no lo vieron nunca.
Es Sí, algo esto no raro. es agua, es superóxido. Para que no, porque van a pensar que es un error. Si no Claro, lo, claro, si no lo por eso conocen. justamente digo, esto no es agua, está bien escrito. Está bien Entonces, pero es escrito. como para que vean otra cosa que no es el problema anterior que vimos que era agua, oxígeno, peróxido, sino que tienen una especie nueva, o sea, para que hagan el problemita, está interesante, y que comenten nuevamente la tendencia termodinámica de esta especie, de este superóxido, que, para ver si efectivamente desproporciona o no. Nuevamente, pueden hacer la predicción y luego corroborarlo. Fíjense que el potencial de la derecha es mayor que el de la izquierda, así que claramente ven que desproporciona. Ahora, Medio dense la ácido, tarea, ¿no? Eso hay que aclarar, ¿no? ¿perdón? Seguro, el medio ácido. Sí, en medio ácido. Esas semireacciones son en medio ácido. ¿Mm? Sí, para que puedan hacerla y Sí, sí, plantear sí. correctamente las reacciones y hacer el balance. Ujú. Que eso es bueno para que practiquen, para que se familiaricen con esto de que partiendo simplemente de la especie que me interesa, puedo plantear la reacción global al hacer bien el balance, ¿no? Al tener en cuenta en qué medio se está ejecutando y todo eso, porque si no colocan el resto de especies, no van a obtener la reacción global correcta, ni la estequiometría correcta. Bueno, entonces me parece que eh, ya con esto daríamos por terminada la explicación de la serie 8, ¿m? Con ejercicios Sí. adicionales también que les trajeron hoy las chicas. El horario a las 18 ya, o sea, ya terminamos con las explicaciones. Lo que nos quedaría por ahí sería la clase de consultas del jueves y después eventualmente pondremos alguna fecha para discutir los problemas integradores de parciales. Y después les aviso si concretamos con Pedro para dar el seminario de Tom en algún momento. ¿Mm? Y con David, que nos iba a contar lo que está haciendo de nanopartículas de oro y de plata para telas, para barbijos con propiedades antivirales. ¿Mm? Pero en principio, digamos, lo que serían los contenidos de de las 10 semanas presenciales de química inorgánica, ya lo estaríamos cumpliendo con lo que dimos hoy. ¿Mm? Nos quedaría entonces cuando se pueda, cuando retornemos, digamos, la presencialidad, las 6 semanas presenciales para hacer algunos trabajos prácticos que planificamos y la evaluación integradora y el recuperatorio de esa evaluación integradora eventualmente, ¿no? Si hubiera necesidad, ¿está bien? Pero bueno, eso sería todo. Claro. Dale, buenísimo. Bueno, hacemos clase de consulta a las 18, igual que la vez pasada. Intentemos, traten de mandar si pueden y tienen ejercicios que les hayan traído dudas antes, más que todo para poder organizar un poco mejor la clase, pero entonces nos vemos en clase de consulta a las 18 horas. Bueno, perfecto. Entonces el jueves a las 18 horas. Sí, si vamos mandando, si mandamos algún parcialito de Redox y tal vez de esta serie, igual se lo vamos a mandar como hacemos siempre. No se hagan problema. Así que les vamos a avisar. Y los problemas integradores también les avisaremos a través del campus, para, para que estén al tanto. ¿Sí? Los puedan ir resolviendo. Pero en principio, bueno, quedaríamos así. Queda ahora en manos de ustedes ponerse a estudiar. Y bueno, si hay dudas o consultas, tenemos el jueves y ya después fijaremos entonces algún otro reencuentro. ¿Está bien? Pero acuérdense entonces, inorgánica queda, o sea, en suspenso la aprobación hasta poder tener esas 6 semanas presenciales, ¿sí? Esa es la situación para química inorgánica, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos muchísimo a todos, al equipo docente y a todos ustedes por por la constancia que han tenido, por las condiciones adversas en las que hemos tenido que ponernos a trabajar, pero bueno, espero que haya sido fructífero, espero que hayan aprendido
Las novedades las subiremos en el campus, sí, en el campus y eventualmente por mail, pero fundamentalmente el campus es nuestra vía de comunicación.